eso el sexto sentido tiene un tremendo poder y además nos acompaña el teólogo Hugo Cepeda, que es una eminencia. Exactamente. Hay personas que nacen con una capacidad distinta, con una facultad de poder ver entidades que al resto de las personas de forma directa, con sus ojos, es imposible de percibir. Se dice incluso que una gran cantidad de niños, si no prácticamente todos, llegan en esta etapa de tener enemigo imaginario, que llegan a ver a estas criaturas sutiles, algunos espíritus desencarnados, otros elementales, como se llaman las fuerzas de la naturaleza, y un montón de criaturas que pululan entre nosotros, pero que basta tener este sexto llamado sentido para poder finalmente interactuar con ellas. Pero vamos por partes. Lo primero, ¿qué se conoce, que se entiende como sexto sentido? Lo siguiente. ¿Qué es el sexto sentido? Capacidad, obviamente, de percibir la dimensión sutil. Me gusta eso. La dimensión es el mundo que está más allá de la comprensión de los cinco sentidos, mente e intelecto. Es el mundo de los ángeles, fantasmas y un largo etcétera. Entendemos entonces, yo no sé si usted está de acuerdo, don Hugo, de que existen distintos planos de la realidad. Existe un largo y ancho y alto, las tres dimensiones que conocemos que se mueven en la cuarta dimensión del tiempo, pero que hay otros mundos superpuestos a estos que a veces se cuelan entre nosotros y algunos la pueden ver y otros constantemente pueden dar fe de ello. Exacto. Es así, tal cual. Exactamente. De hecho, ¿se necesita tener alguna facultad especial o incluso esto se puede llegar a desarrollar, cree usted? Mire, a mí me parece que estas facultades, en definitiva, las tenemos todos nosotros. Lo que pasa es que algunos la logran desarrollar y viven en ellas, otros no. Y los mismos que la logran desarrollar se pierden después cuando son adultos. Esto pasa con los niños. Por lo general, ¿quiénes tienen más este sexto sentido? ¿Quiénes lo pueden desarrollar más? Los niños. Los niños hasta los 6, 5, 6 años de edad, más o menos. De hecho, hay que entender que hay muchas familias que al no saben, no entienden cómo lidiar con esto, los llevan, por ejemplo, a una iglesia o a algún sacerdote, que ellos algunas veces saben cómo tapar estos conductos para que nos sigan viendo esta magia de color alrededor del cuerpo de personas, que entendemos como el aura o ciertos fantasmas o amigos imaginarios, porque a veces algunos pueden ser beneficiosos y buenas entidades y otros pueden ser de las peores, y ustedes lo saben, de lo más malignas. Entonces, a modo de protección, se les cierra a veces estas facultades a los niños, que en algún caso podría llegar a ser utilizado como don. Podría llegar a ser como la película El sexto sentido, literalmente. Exactamente como tal. Y qué buen punto tocó Mariana, porque saben que se dice que todos los niños son psíquicos en potencia y la pregunta que muchas madres les gustaría hacerse, ¿cómo sé si mi hijo tiene facultades como el sexto sentido? Atención. Para determinar si niños mayores, como Elizabeth Landrum de 12 años, son psíquicos, la doctora utiliza una baraja especial llamada Zener. Consta de 25 cartas con 5 símbolos diferentes. Escojo una figura determinada viéndola en mi mente y sintiéndola en las entrañas. Puedo sentir si lo he logrado o no. Elizabeth ha acertado más de lo que se consideraría fortuito, lo que no sorprende a Peggy, su madre. Bueno, lo que acabo de ver es un clásico experimento que comenzó en los años 70, las cartas Zener o cartas PES, también se llamaba, donde no te mostraban y por el lado había unas figuras que era un círculo, un cuadrado, una cruz y unas bolitas, y le iban diciendo ¿qué es? ¿Qué es? Y veían que hay personas que una y otra vez se repetía el experimento y tenían un grado de acierto por sobre el 80%. Y era que de alguna manera lograban percibir que la persona que le preguntaba y cuyo rostro de la figura daba para sí, el otro podía entender leyendo la mente de los demás, que como hablaba don Hugo recién se conoce como telepatía de alguna manera. ¿Por qué son tan importantes esas cartas? Son importantes porque este sistema inventó Rine, me parece. Sí, señor. Que fue el que para poder probar si efectivamente estos niños tenían esa condición especial. Y no había simplemente una memorización o puro azar nomás, pura casualidad. Buen azar. En algunos casos se estableció que era azar, pero en otros casos no. Realmente los niños adivinaban. Y eso es lo que ha llamado mucho la atención. Por eso es que actualmente yo creo que esto se ha ido acentuando. Por ejemplo, ahora tenemos lo que llaman los niños índigo. Fíjense que una cosa que es real. Son niños de índigo, vienen los que tienen aurora azul. Claro, es por el color de su aura. Claro, entonces en el fondo, ahora ya muchos niños nacen distintos de como nacíamos nosotros antes.
Nosotros los niños teníamos ojos cerrados, dormíamos, en cambio los niños ahora nacen ojos abiertos. mucho más despiertos. A los pocos días ya tienen un concepto general del mundo que los rodea. O sea, están conectados con el mundo. Son muy Nosotros fuertes en opiniones los niños. Fuertes y de gran voluntad de inteligencia. Mariana. Don Hugo, le quería preguntar, pero, perdón la ignorancia, Sí, pero ¿de no. qué color tendríamos el aura en general? Depende de tu estado de Nosotros, ánimo. Cambia. ¿Pero por qué azul? ¿Qué tendría el Porque significado tiene una azul? segunda capa de color Es un índigo color- que pero un suma el color resto del divino. aura ¿La que azul es todos la mejor? tenemos. ¿Cómo, Eileen? Es El color azul es índigo, un muy color parecido. divino, pero hay otro, que es el color índigo. ¿no? Índigo, Ese exacto. es como Exacto. un color divino que tiene que ver con el contacto un poco más celestial. Exactamente, dentro de los meditadores, yogis, ¿cierto? Estamos hablando de los religiosos de Oriente, ellos tratan de desarrollar el chakra coronario, que precisamente abre este puente directo con la divinidad y que genera un baño de color índigo dentro de su aura. Ahora, Con una diferencia. Ellos estudian para eso. exacto, Se preparan. por supuesto. Llegan a esa conclusión. En cambio, el otro es totalmente natural. El caso. Exactamente, llegan con la vocación puesta ya de parte de la madre naturaleza o la vida. Es como una vocación. Sin embargo, hay que atender algo, y fíjate que a mí me ha ocurrido encontrarme con muchas personas que tienen estas facultades, pero para ellos la vida no ha sido fácil. De hecho, no les gusta tener este don, lo consideran una maldición. Hay personas, como el niño del sexto sentido, terrible. que ven personas muertas, logran comunicarse y se le acercan precisamente a ellos para que le manden un mensaje a otra persona que está ahí presente. ¿Cómo es aquellos que no logran entender primero lo que les ocurre y que luego intentan sacarse esta capacidad? Atención con él. Durante mucho tiempo los padres de Sandy no sabían qué hacer con ella, sobre todo cuando les decía que veía diferentes colores alrededor de la gente. Solía hablar de cosas grises flotando. Por supuesto, fuimos a que la examinaran científica y médicamente. Nos dijeron que no había nada y que sus ojos estaban bien. Sandy quería dormir en nuestra habitación casi todas las noches. Era muy persistente porque le daba miedo dormir en su cuarto. Si un niño no sabe que está percibiendo energía o presencias angélicas, puede costarle mucho dormir por las noches. No lo entendíamos. No supimos de qué iba todo eso que percibía hasta mucho después. Pasé una gran depresión porque nadie me entendía y no me llevaba bien con el resto de los niños. Yo no sé si alguna vez usted le tocó un caso similar, don Hugo, que niños con estas capacidades especiales finalmente son tratados de raros. De hecho, ellos se sientan aislados. Había un niño, me acuerdo, hace mucho tiempo en el barrio, que se asustaba y que lo llevaron a una parroquia y le sacaron esta capacidad, que después parece que entendía que podía ver el aura, que se asustaba cuando ciertas personas se enojaban, decían que era como que estaban rodeadas de fuego, porque se le inundaba de un color rojo que salía para todos lados, y se asustaba porque de repente veía que alguien explotaba en colores. Claro. Entonces esto lo encontraba un poquito agresivo, y obviamente ahí, el cura en particular, entendió que le ocurría, y de alguna manera, con un cierto rezo y un cierto rito, logró de alguna manera controlarle esa capacidad de ver involuntariamente el aura de la persona. ¿Como que se la atenúa? ¿Cómo que la atenúa? En este caso se la cortó de frentón. ¿Ah? Y también hay niños muy inteligentes que se dan cuenta que no van a ser comprendidos. Entonces ocultan sus condiciones y sus dones. Claro. Precisamente para no provocar problemas. Porque se dan cuenta que el entorno los empieza a mirar raro. El los caso empieza a típico, dejar de por lado. ejemplo, es del amigo. Un niño de 5 o 6 años tiene un amigo con cual conversa y todo. Yo cuando tenía 6 o 7 años me recuerdo que formaba un diálogo, un conjunto de personas e iba alternando, conversando y me contestaban y todo, y yo me entretenía con eso. Y yo consideraba totalmente esto real. Claro que seguramente era el producto de mi imaginación, pero yo creo que siempre hay algo de eso en todos nosotros. Lo que pasa es que alguien lo sabe desarrollar. Y después con la vida esto se extingue. Y con la vejez vuelve. Vuelve exactamente. Claro. Con esa mente transparente de niño, como se dice, vuelve a no filtrar tanto las cosas, porque dicen mucho que es finalmente la educación y la cultura lo que termina cortando esta conexión de aceptar algo esotérico como normal finalmente, Eli. ¿Sabéis que? Bueno, yo hubo un tiempo que trabajaba mucho con niños, estaba mucho en contacto con los niños y efectivamente me encantaba oírlo. Ahora, un caso especial que me acordé, que era un niño con autismo. Y me acuerdo que él constantemente miraba y se reía de cosas que no estaban. Yo traté de analizarlo, de verlo un poco más, y efectivamente no me imaginaba que era una locura, sino que yo sentía de que había una percepción real de él, de todo esto. Exactamente. Entonces era una cosa así que, bueno, yo lo seguía, pero... Pero puede ser un niño esquizofrénico que también lo siente como real. Sí, pero Bueno, no, él tenía otras cosas, tenía autismo. Ahora, hay una cosa, en el caso de los ancianos, por ejemplo. A los ancianos generalmente cuando manifiestan estas cosas y la dicen, está chocheando.
es un viejo chocho, no le hace caso. Pero sin embargo, ¿qué pasa con el anciano? El anciano tiene una tendencia a un sueño muy profundo y la proyección en la vigilia, después cuando despierta, la continuación del mismo sueño. Entonces sigue pensando, el caso de mi padre murió a los 91 años, entonces el despertar sabía que estaba en un sueño. Pero fíjate, Hugo me dijo, al lado tuyo está fulano de tal, allá está fulano de tal, y yo sé que está muerto, pero sin embargo puedo conversar con ellos. Hablo yo, dijo, pero ellos no contestan, pero sí están presentes. ¿Y cómo se puede diferenciar de que no fuera demencia senil, por decirlo así, que mi abuela tenía y veía fantasmas y se agarraba con su porque no es demencia senil por el hecho que sabe que eso es un fenómeno extraordinario. Sabe, por ejemplo, que él estaba soñando. Sabe que a lo mejor la persona ahí no está, pero sin embargo lo está viendo. O sea, él se da cuenta de lo que ocurre. Claro, exactamente. Él logra separar la realidad con la realidad con la ficción. Senil, y finalmente eran ustedes los que estaban equivocados. Pero sí, exactamente. Puede ser también. Cada día estoy más convencido de que quién es loco, los que nosotros determinamos que son locos. Sí, pues. Claro. Hay una norma nada más. Y aquellos que son especiales, para mejor o para peor, van a ser tildados, digamos, como algo que se tuviese que reparar. Atención, vuelvo a citar la película Sexto Sentido cuando decía I see dead people, el niñito, ¿cierto? Haley Joel Osment. Y finalmente, ¿qué pasa cuando esta facultad se amplía y no tiene simplemente que ver con percibo que alguien va a tocar la puerta, o yo sabía que me iban a llamar, puedo ver tu aura, yo puedo adivinar de qué color o qué figura están en las cartas que tú no me muestras? ¿Qué pasa cuando esto ocurre a otro nivel y puedes ver entidades desencarnadas de espíritu, y cuando ellos también entienden que tú puedes verlo y desean comunicarte contigo? ¿Qué pasa cuando tú eres un niño y se te acercan estos muertos en calidad espectral? Atención con esto. Cuando Amelia Brady Cole, de 12 años, tenía solo 6, le dijo a su madre que había visto a un ángel guardián en su habitación. No fui educada en ningún tipo de tradición religiosa que tuviera ángeles guardianes, y no pensaba en ellos en absoluto. Así que pensé que era maravilloso. Ella se sentía protegida por ese ángel guardián que se sentaba a los pies de su cama cuando se iba a dormir. Era benevolente, amable y joven. Pero las cosas empezaron a cambiar hace un año, según cuenta Amelia. Fue entonces cuando los espíritus empezaron a contactar con ella. A veces los ve y a veces solo siente que la tocan o que respiran cerca de ella. Yo me echaba en la cama intentando dormir y sentía cómo me acariciaban la cabeza o me tiraban del pelo. Me daba mucho miedo. A esa niñita obviamente le tiraban del pelo. Hay otros niñitos que incluso hacen gestos de levantar la mano. Esto lo conozco, digamos, de primer encuentro, con una persona que le iba hablando, así como que alguien lo iba acompañando. Claro, que no quería ir a un lugar y de repente así como que le dicen así como, no, si ahí está tal persona, cosa que no estaba, y finalmente, y se acuerda y lo toma. Hay niños que se fascinan con cosas que, mirando una pared blanca, que no hay nada, y como que entienden y como que la siguen con la vista. Sí. Mi hijo hacía eso en el departamento que vivíamos cuando era chico, guagua, siempre en la misma esquina de la pieza, y se estiraba y se daba vuelta para atrás porque no era la posición natural de la cama. Y después mi sobrina nació 2 años después, y viviendo en el mismo departamento que yo me había ido, era el departamento de mi papá, mi hermana vivía ahí, y mi sobrina hacía exactamente lo mismo. Percibía algo en esa esquina. Siempre, pero se contorsionaban para darse vuelta y mirar, pero siempre con sonrisa y como con buena onda, no era algo que nos diera miedo. Pero hay casos también que no hemos tocado todavía, el caso de los duendes. Por ejemplo, que son como igual que los Kremlin, muy parecidos a ellos, ¿sabes? Los ven los niños. Son traviesos y a veces agresivos. Sí, los niños, de hecho los duendes se les acercan porque saben, digamos, que pueden contar y que no son cuestionados por los niños. No son cuestionados. Pero los duendes son figuras malignas, benignas. Hay de todo. Hay de todo. Ahí un día yo estaba haciendo una investigación y se me ocurrió presentar a una niñita de 6 años, bastante edad. Y me dijo, esta niña bautizada, no, me dijo, ustedes no son religiosos. No, si somos religiosos. ¿Pero por qué no la bautizan? Es que tienen que venir de Europa los padrinos y no han venido. No, bautízalo luego. La bautizaron y se terminó todo. O sea que en el fondo hay una proyección de carácter de manifestación de necesidad religiosa en el caso de estos que se presentan este tipo de personas. Y el otro caso, por ejemplo, el del amigo, y además hay otro tipo, hay tipos niños, por ejemplo, incluso hay gente mayor que tiene el don de poder mover, por ejemplo, los objetos, la telequinesis. Por ejemplo, mover objetos con la voluntad. Provocar fuego. La piroquinesis, bueno, sobre eso ya la ciencia ha avanzado bastante. Pero hay zonas que son todavía oscuras en que la ciencia no ha podido determinar nada.
Y finalmente están las transmisiones de pensamiento. Exacto. Hay muchos casos. Eso puede quedar para toda la vida. Yo conozco casos de transmisión de pensamiento de personas mayores y que lícitamente logran saber, caso típico del famoso padre Heredia, el que escribió el reporte del tiempo de Cristo. Estaba en la Nunciatura Apostólica en España y el nuncio, él estaba en la sala de espera, y el nuncio apostólico le mandó a decir: ¿qué voy a escribir yo en este momento? Y contésteme usted allá. El nuncio escribió: ¿cuándo iré a Roma? Y él le contestó por escrito: una persona irá a Roma dentro de 6 meses porque va a ser nombrado cardenal. Y justo fue nombrado cardenal. Fue el caso típico. O sea, había ya precognición y habría también telepatía. O sea, en el fondo hay personas, y este caballero tenía 78 años cuando... Ahora es maravilloso porque las personas religiosas tienden a aceptar esto, digamos, como ciertas posibilidades que el Altísimo le entrega en cierto o permanente momento. Le da ese sentido. Exactamente, pero las personas que no lo entienden. Ahora, los que sí lo entienden, y de alguna manera aclarando más una duda que tenía Mariana, los niños índigos, estos niños que nacen ya con estas facultades y que de alguna manera no solo tienen la percepción extrasensorial, sino que la aceptan de primera manera desde un comienzo. Atención, ¿qué se entiende por un niño índigo? Lo siguiente: niños que representarían un estado superior en la evolución humana, poseyendo habilidades paranormales, como las que ha mencionado Don Hugo: telepatía, telequinesis y clarividencia, incluso con la capacidad de ver qué va a suceder en el futuro. Obviamente, estos niños comenzaron a nacer de cierta época en adelante, como a mediados de los 80. Sí. Porque, una vez más, si es que alguien no lo entendió, se llaman índigo, es porque todos tenemos un campo energético de colores que cambian tonalidades según nuestro grado anímico, llamado aura. Los niños índigos nacen con una capa extra permanente que siempre tiene ese mismo color. Tenemos un video que también lo explica. Si hay un ruido fuerte, cierra los postigos, se encierra en casa. Y si sale afuera, su piel es muy sensible, su cuerpo es muy sensible. What do you call your angels? I have 3 of them. One's Rose, up here. Yes. One is Bella, and no, that's Annabelle, that's Isabella, and that's Bella. Tener ángeles al lado es algo realmente reconfortante, si se sabe qué son. De otro modo puede resultar aterrador. Do you hear them or do you more see them? I more see them than hear them. Okay, what do you see when you see angels? I usually see an orb. Okay. Para muchos índigos, este don puede resultar agotador. Suelen ser bastante obstinados y quieren hacer las cosas a su modo. Tienen un propósito en la vida y son muy decididos. Eso eran los niños índigos. Hay una cosa muy curiosa, que hay una coincidencia de eso. Ya a finales de la década de los 80 se está presentando cercano a la era de Acuario. Exacto. Hay una cierta coincidencia y una sincronía con esto, y esto se ha acentuado más del año 1996 en adelante, o sea, y empezando por este milenio. Y no es menor, parece que hay un cambio de etapa en el preconocimiento de las personas, porque la era de Acuario, el símbolo de Ictus, elegido por el pescador de hombres, conocido como Dios también, Jesús, él obviamente era como que el momento en donde la gente iba a despertar. Entonces estos niños índigos que nacen precisamente cuando la constelación de Acuario obviamente comienza a aparecer sobre nuestro cielo, digamos, parece como aquí decimos, todo calza. Salva, ¿y los niños de cristal son otra categoría? Pero los niños de cristal, más interesante a mí me parecen, tienen una capacidad filosófica de entender qué son, cuál es su misión y qué ocurre con ellos. Los niños de cristal dice así: niños de cristal, niños que tienen dones filosóficos y espirituales y poseen habilidades además paranormales, habilidades para percibir el temor a su alrededor, habilidad para amplificar y proyectar su propio temor en el entorno, por eso necesitan buena crianza, y además tienen una habilidad psíquica especial y una gran capacidad afectiva. Son personas ecológicas, con gran conciencia social, con una impresionante inteligencia, mucho nivel de lucidez y que además utilizan moderadamente sus capacidades psíquicas para ayudar al resto. Que hoy por hoy vienen formados ya. Claro, hoy por hoy son como políticamente correctos, pero hace 10 o 15 años este tipo de niños eran raros. Ahora va un poco con la modernidad, por decirlo de alguna manera. También está la crianza, porque ¿qué pasa si un niño cristal le toca a una familia en que el papá
sea está ausente, que la mamá tenga problemas de inmadurez. Imagínate. Y un niño así, al final es peor. Mejor hubiera salido normal. Siente que es un niño con problemas. Esos niños son muy sensibles y sufren mucho. ¿Por qué? No, sufren mucho a veces porque precisamente ellos viven en un aislamiento porque conocen muchas cosas y a veces realmente o no las expresan, no se atreven a expresarlas o realmente tienen miedo a decir lo que están sintiendo en ese momento, sobre todo cuando están anunciando tragedias. Ustedes nos contaban que los niños índigos, si bien entendí, eran como del año 1996 para adelante. Más o menos. ¿Los niños de cristal tienen algún periodo al cual se circunscriben? Son mucho más modernos, más parecen de este nuevo milenio, como del año 2000. De hecho, ahí cuando comenzó a surgir este tema. Y fíjate que algunos de ellos tienen una capacidad tal que ellos que además lo dicen, lo expresan, se sienten con la visión de utilizar sus poderes o su grado de conciencia para advertirles de grandes tragedias a los demás. Es el caso de una niñita de tan solo 5 años, Madison, que ella predijo una serie de eventos trágicos que obviamente cambiaron la historia de su país. Vemos el caso de ella, por favor. Su madre recuerda que Madison tenía 5 años cuando iban a la boda de un hombre cuya primera esposa, Robin, había fallecido de cáncer. No llegó a conocerla porque era muy pequeña y Madison me preguntó desde el asiento trasero del coche: mamá, ¿Robin era un hombre o una mujer? Y le contesté: una mujer, ¿por qué preguntas eso? Y me dijo: entonces, ¿por qué es calva? De repente me di cuenta de que ella no podía saber nada de Robin. Le dije: ¿es feliz? Me contestó: mamá, está muerta. Y aún le esperaban más sorpresas. Aquel mismo año Madison se puso enferma un día en el colegio. La fecha era 10 de septiembre de 2001. Le dije a la enfermera: me siento fatal, es como si todo el mundo me odiara. Tengo ganas de vomitar y siento que voy a morir. Fui a recogerla y cuando llegamos a casa le puse un paño húmedo sobre la frente y hablé con ella. Al día siguiente se produjo el ataque terrorista. Finalmente esta niña, empatizando con el dolor ajeno, sabiendo algunas personas que iban a morir y entendiendo la tragedia que significó el 11 de septiembre, ¿cierto? Para la caída frente al ataque terrorista en las Torres Gemelas, fue que ella sintió somáticamente el dolor del resto y fue a parar directamente a la cama tratando de explicarle a sus padres el dolor que se les venía encima a gran parte de los seres humanos. Y no se equivocaba. No fue la primera manifestación que Madison tuvo, sino que otras tantas tragedias o fallecimientos de personas queridas y cercanas, ella también lo anunció. El deber que hoy día ella con más años reconoce por ser una niña de cristal. Y quizás, guardando las proporciones, usted que tiene un hijo chico, pequeño, 2, 3, 4 años, se sorprende día a día con la sensibilidad y con los mensajes que nos entregan los niños cada Déjenlo fluir, escuchen, los niños no dicen tonteras, tienen otro tipo de sabiduría, ¿sí o no? De nuevo. Eso es muy importante lo que están diciendo ustedes dos, porque a los niños realmente no se les escucha por el frárrago de la vida moderna, que el papá trabaja, la mamá trabaja, no hay tiempo, y a los niños hay que escucharlo, ver cuáles son sus sentimientos, qué es lo que experimentan, qué es lo que quieren comunicar. Eso es importantísimo. Y el día que se haga, se van a descubrir muchas cosas maravillosas que pueden cambiar la sociedad. Antiguamente, don Hugo, los niños estaban hechos para obedecer. Hoy día son nuestros principales maestros y profesores. Hay que escucharlos. Así que, gracias muchachos, a todos y sobre todo gracias profesor Cepeda por acompañarnos esta noche a quienes somos. Lo dejo ahí, no le doy la mano, lo dejo ahí con el beso a las chiquillas, Grande profe.